Diálogo Político. Les recordamos que hoy estamos hablando sobre el delito de violencia sexual y es por eso que ya nos acompañan aquí en el set representantes del organismo judicial y del Ministerio Público. Es importante que nosotros conozcamos que es un tema que no es de gobierno, es un tema de Estado. Hay muchas instituciones, participan diferentes poderes y para abordar y combatir este flagelo. Aquí nos acompaña Raquel Méndez, quien es juez del organismo judicial, que nos va a estar contando un poco sobre las sentencias. Muy buenos días, José Pablo. Es un gusto poder compartir con ustedes, agradeciendo la invitación que nos hacen, porque de esta forma podemos expresar los avances que como organismo judicial y como órganos especializados hemos logrado en cuanto al tema de violencia sexual. Asimismo, también nos acompaña Rubén Herrera, quien es fiscal del MP. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues estamos para servirles en lo que nos quieran preguntar. Voy a empezar con usted, juez. Me llama mucho la atención que en Noticias Nacionales ya se hace alusión a condenas de agresores sexuales y eso es un paso en avances en este tema. Sí, es muy importante que principalmente la sociedad empiece a tener conocimiento de este tipo de sentencias. La verdad es de que las sentencias siempre han existido. Lo que no ha habido es difusión y parte de las sentencias, de la finalidad de emitir sentencias y que se hagan públicas es que sirvan como una forma de prevención social. Sí, los avances que se han logrado dentro de esta rama especial es que se han creado órganos especializados en delitos de violencia sexual. Usted forma parte de uno de ellos, claro, porque creo que es importante sí, que todos conozcan dónde labora. Sí, soy la primera juez especializada, la primera juez de instancia especializada en delitos de violencia sexual. Esto se crea en el año 2012, el primer juzgado de primera instancia y el primer tribunal especializados en delitos de violencia sexual, con una juez de instancia y 3 señores jueces de sentencia, jueces y juezas. De que nosotros en nuestro aparato de justicia ya contemos con cortes especializadas en el tema. La importancia es que podemos expresar de mejor forma el sentido de las leyes, mantener esa tutela judicial efectiva entre sindicados y agraviados, visibilizar los derechos de la víctima, ya no solamente las garantías que le asisten a los sindicados, tener una doctrina jurídica específica para el tema. Yo le cuento, otro avance que ha tenido la justicia especializada es que a partir del año 2012, en octubre que se inauguran estos órganos jurisdiccionales, en el año 2013 se nombra otro juez de instancia y en el año 2016 se amplía la competencia a los juzgados que conocían únicamente de delitos de femicidio y violencia contra la mujer, para que empiecen a conocer sobre delitos de violencia sexual, de tal forma que estos órganos especializados ahora conocen de estas 2 especialidades, donde se trata de dar mayor acceso a la justicia a sectores vulnerables. Y lo más importante es que al ampliar esa competencia a los órganos jurisdiccionales, la justicia especializada logró llegar del año 2012, que únicamente se tenían juzgados especializados en Guatemala, a 12 departamentos de la República. Ya tenemos una mayor presencia en el interior de la República. Claro, eso es el mayor avance que las 2 cortes, la anterior y la actual, han logrado. Los últimos órganos jurisdiccionales especializados que se han creado es el de Escuintla y el de Chimaltenango, que empezaron a funcionar el año pasado. Facilitando así los servicios del sistema de justicia a las personas. Pero me quiero centrar porque aquí hay un actor que tiene una gran responsabilidad, que es el Ministerio Público. ¿Cuál es la función del MP en la persecución de los delitos de violencia sexual? Claro que sí, pues la función del Ministerio Público siempre ha sido la de investigar los hechos delictivos que son denunciados y también la persecución penal, presentar la acusación ya ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Sin embargo, pues es todo un aparato que se mueve al realizar la investigación, porque se inicia realmente desde que la persona, en este caso, que nosotros investigamos casos de niñas
niños y adolescentes. Existen varios sistemas, está un modelo de atención integral en el Ministerio Público que se encarga de entrevistar al niño, a la niña o adolescente, tomarle la denuncia, pero todo va con un acompañamiento especializado. Hay psicólogos, hay trabajadora social, hay un médico. Resaltar que no es que un niño se vaya a sentar solo enfrente de una persona a tomar denuncias, sino también tienen ustedes asistencia de un psicólogo, de una trabajadora social, como usted lo dice. Claro que sí, lo que se trata es no revictimizar al niño, que se sienta cómodo, porque viene de un trauma por el hecho sufrido. Sin embargo, ya con la asistencia de personal especializado, pues se trata ya de bajar un poco el estrés y de que el niño pueda obtener la confianza necesaria para poder comentar el hecho que le ha ocurrido. Digamos, facilitan que una persona pueda expresar o lo hacen lo menos tedioso posible para un niño o niña que viene de ser víctima de una violación sexual. Pues porque me parece, yo tengo algo que me llama mucho la atención, es cuáles son los retos que ustedes encuentran para aplicar la justicia en estos casos. Digamos, las pruebas, qué situaciones merman mucho la omisión de denuncia, lo hablábamos mucho anteriormente, o cuáles son los factores que más pesan para que ustedes puedan ejercer su función. Para ejercer la función judicial de administrar justicia, los factores que influyen es que la prueba sea idónea. Y a veces lo que influye grandemente es que la gente denuncia y luego desaparece. Entonces, si no hay una debida diligencia en la investigación, es decir, tomar toda la prueba en el momento en que se está presentando la denuncia, agotar todos los recursos en ese momento, se corre el riesgo de perder el proceso. Se puede presentar el caso, pero si hacen falta pruebas esenciales, los jueces no podemos subsanar esa función. De ahí es de donde nace que la debida diligencia es llevar a cabo una investigación pronta y exhaustiva y agotando todos los recursos que sean necesarios para poder plantear el caso. Pero más que nada, los problemas que a veces se presentan en este tipo de justicia es que las víctimas son menores de edad. Entonces, como son menores de edad, muchas veces la gente no les cree lo que dicen. Se están cometiendo los hechos y los niños dicen, pero existe el mito de decir que los niños mienten. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el agresor vive en la casa de ellos. Otro obstáculo que encontramos, y entonces la familia, el encargado del niño, no denuncia. No denuncia. Vamos a encontrar que en este tipo de delitos la mayor parte de agresores están dentro de la familia, dentro del círculo de amigos o en el vecindario. Son los casos que más se conocen. Es muy raro ver un caso eventual que sea una persona que era ajena a la víctima. Siempre los conocen porque el victimario tiende a identificar a su víctima. Entonces, uno de los problemas es ese, que muchas veces se ocurre en el ámbito familiar y por no evidenciar lo que se está dando en el círculo familiar no se denuncia. La otra es que las víctimas, como son niños, su inocencia no les permite darse cuenta de lo que está pasando. Muchos casos se han denunciado cuando los niños llegan a edad escolar y en la escuela les informan que ese tipo de acciones no son correctas. Otro problema que encontramos es que a veces los niños no tienen la capacidad de recordar fechas exactas de cuándo ocurren los hechos, de dónde ocurrieron, cómo ocurrieron, pero en ese sentido hemos traído a la aplicación de justicia nacional mucha de la jurisprudencia que la Corte Interamericana ha emitido respecto a ese caso, y dice que en casos vulnerables estos requisitos no son indispensables cuando son niños menores, ¿verdad? Y aún las víctimas mayores, porque por el trauma que este tipo de delitos puede causar, influye que no puedan recordar con exactitud determinados hechos, pero para eso está el resto de la prueba que los señores jueces valoran, integran y les permite determinar la probabilidad de que haya ocurrido el hecho o que no haya ocurrido o que haya una duda razonable. Me parece interesante es el cómo buscar la jurisprudencia. Me imagino que a nivel o en el derecho internacional está más robusto la protección a la niñez que pues en nuestro propio código o nuestra propia legislación. Usted toma como base el derecho internacional, que es importante para de alguna manera llegar a implementar justicia. Así es, nosotros como jueces tenemos obligación de controlar
las leyes desde el ámbito constitucional, pero también desde todas las convenciones de las cuales el Estado es parte. Y en derechos humanos, todas esas convenciones tienen el mismo rango que la Constitución. Entonces, lo que la ley nacional no prevé, la ley internacional sí, y de los cuales esos tratados y convenciones el Estado es parte y por tanto se obliga a aplicarlos a nivel nacional. Hay estándares internacionales que se observan específicamente cuando hay niños o niñas o adolescentes. Desde que se recibe la declaración en los términos que lo ha referido el licenciado, de que tiene que haber un psicólogo, de que debe haber una orientación social. Esto se hace con la finalidad de revictimizar lo menos posible a los niños, de que este hecho que los ha vuelto víctimas no marque más allá de lo necesario su desarrollo integral. Para eso es que nosotros sí aplicamos mucho el bloque de constitucionalidad, la Constitución y entre ellas la jurisprudencia de la Corte. Interesante conocer cómo pues las herramientas legales existen a nivel internacional y qué bueno que pues tenemos jueces con el conocimiento y puedan llevar esa aplicación para buscar las sentencias. Hablaba un poco la juez de la relación interinstitucional. Me gustaría saber, el MP tiene un factor fundamental en toda la investigación, en presentar la denuncia. ¿Con quiénes ustedes manejan mayor relación o cómo se apoyan con otras instituciones de gobierno o de Estado para la realización de esta? Sí, claro que sí. La investigación realmente se hace en 24 horas, que es la investigación preliminar desde que el niño, niña o adolescente es llevado ante el Ministerio Público. Ahí se empieza a mover todo un aparato, como le mencionaba. Está personal de psicología, trabajo social, medicina. Entonces, como consecuencia, también ahí aparece el INASIF, digamos, para hacer la evaluación médico-forense a la persona afectada. También aparece la Policía Nacional mediante sus investigadores que tienen que ir a hacer ya una investigación para tratar de individualizar al sujeto que ha sido responsable de la comisión del delito. También ahí entra en juego ya la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, quienes son los encargados de llegar hacia el lugar donde se han dado los hechos para documentar la escena del crimen y recabar la mayoría de indicios posibles. También le mencionaba que está la Policía Nacional, hay elementos uniformados y hay investigadores propiamente, el del DEI, que nos ayudan a hacer toda esa investigación. Seguidamente, si ya con los elementos que tenemos, pues si ya es posible solicitar una orden de aprehensión, pues ya acudimos ante el organismo judicial a hacer la solicitud correspondiente para que nos otorguen pues, la orden de aprehensión. Seguidamente vamos ya a la ejecución de la orden de aprehensión y aparece nuevamente la Policía Nacional, ya sea con los investigadores o personal uniformado para ejecutar la orden de aprehensión. En varias etapas vemos que manejan con la PNC, con el organismo judicial, o sea, no es solo en un momento del proceso, sino se vuelve y se repite en diversas circunstancias. Claro que sí. No, de hecho, permítanme interrumpir, de hecho yo creo que el sistema de justicia lo integramos todos, para poder lograr la cobertura y los fines que se pretenden a través del proceso penal, debe haber una buena asistencia inmediata, Policía Nacional Civil, debe haber una buena investigación, Ministerio Público, debe haber un buen guardián de los garantes del sindicado. En ese sentido interviene defensa, ya sea pública o privada, y los jueces actuamos únicamente en el control de legalidad y verificar que realmente se pueda aplicar justicia con base en medios de prueba legales, ¿verdad? El juez no investiga, el juez no acusa, simplemente está para verificar y determinar con base en principios de lógica si hay o no razón suficiente para condenar a una persona y si esto no se da, absolver. Hay otro, entonces aquí el engranaje es puntual. Tenemos que participar los cinco actores dentro del sistema de justicia y nos sirve como apoyo en la investigación científica el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Su función es vital, no solo desde el ámbito de vista de los médicos forenses, también hay psicólogos, psiquiatras, hay peritaciones especiales de voz,
es un gran equipo. Sí, prácticamente la ley de INASIF lo crea para apoyo a la justicia y todo lo científico debe pasar por ellos, salvo que no cuenten con una especialidad. Nosotros como jueces tenemos la facultad de discernir el cargo a algún perito que propongan los sujetos procesales o que nosotros tengamos la posibilidad de designar para llevar a cabo algunas pericias. Esos actores son fundamentales en el proceso que nos ocupa. Ya conociendo todo el proceso, y usted que es juez, ¿en cuánto puede ser en años? Yo sé que depende del caso, pero los casos que usted ha tenido, ¿una sentencia de cuántos años o qué conlleva una sentencia? La sentencia lleva un debido proceso. Sí, el proceso tiene varias etapas. La primera, la etapa de denuncia, la etapa de investigación, la etapa de determinación si este proceso debe llevar a un debate oral y público y el proceso en sí de debate. Hay un promedio, dependiendo de la calidad de investigación y de la agilidad o de la carga laboral, que ese es otro obstáculo bien importante, tanto al Ministerio Público como a jueces nos corresponde llevar a cabo demasiados procesos. Y esto es un obstáculo grave para poder conseguir unas sentencias inmediatas. Al menos que merma en los procesos la carga laboral. Hace que las audiencias sean más lentas. Es un tema que al ir profundizando uno va conociendo todas las aristas que conllevan no solo los esfuerzos, sino también los retos y dificultades que existen. Quisiéramos muchísimo más tiempo. Entonces eso sí va a depender de la carga laboral, va a depender la emisión de sentencias. Puede durar, qué sé yo, 1 año, 2 años, casos que han durado hasta 3 años. Actualmente hay procesos que llevan 3 años en su tramitación y si la sentencia es apelada, pues lógicamente va a tardar un poco más en que el órgano superior decida. Yo quisiera seguir conversando porque me gusta el tema y pues veo el entusiasmo con el que lo trata aquí la juez y veo lo involucrada que se siente, pero me gustaría que diera un breve mensaje a la población, tanto el representante del MP como usted del organismo judicial, para concientizar a todas las personas sobre el delito de violencia sexual. Bueno, en principio podría decir que es interesante, es importante que entremos a aplicar la cultura de denuncia, pero además de aplicar la cultura de denuncia, que haya un seguimiento, porque mucha gente denuncia y luego ella misma desaparece y se le olvida su proceso. No podemos emitir sentencias si no contamos con el recurso fundamental que es la persona que denuncia. Quisiéramos poder seguir, obviamente me disculpo con el representante del MP, pero por cuestiones de tiempo al aire, el programa, recordemos, es en vivo, tenemos que dar por finalizado el programa. Le agradezco tanto a Rubén Herrera y a la señora juez por haber participado en el programa Diálogo Político, pero es un tema que yo creo que los vamos a seguir invitando para poder abordarlo. Esto ha sido todo por hoy, Diálogo Político. Muchas gracias. Gracias. Diálogo. Puntos de vista. Investigación. Salud. Seguridad. Educación. Esto fue Diálogo Político. Vea el reprise los días lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19 horas, por su canal de gobierno.